Ya estamos de vuelta para continuar con la segunda parte de Diálogo. Recuerden que usted este espacio de información y de opinión lo puede apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con cobertura en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. A través de internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. Y en Cuenca, canal 27. Lo habíamos advertido. En esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre el tema de los salarios. Y para ello hemos invitado a Jaime Arciniega. Él es dirigente del Parlamento Laboral y delegado de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios, el CONADES. En estas épocas se pone de moda la noticia relativa con el trabajo que cumple esta institución como es el CONADES. Primeramente, Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. No, por el contrario, muy gentil a ustedes por la invitación y grato de compartir este programa. Vamos a hablar sobre el tema de los salarios. De lo que hemos nosotros hecho el seguimiento a lo largo de mucho tiempo, Jaime, una de las maneras de fijar los salarios en nuestro país es mediante las comisiones sectoriales. Ubiquémosle al oyente, al televidente, cuáles son las líneas que se manejan en estas comisiones sectoriales para fijar un salario. ¿Cómo no? Bueno, hasta no hace mucho en el país se establecieron alrededor de 114 comisiones sectoriales. Luego, por decisión y voluntad política, se hicieron ajustes y por lo tanto, si se puede un poco relacionar, comprimir estas 114 comisiones y se los dejó finalmente en 22. 22 una comisiones. Reducción muy significativa. Sí, yo diría más bien, más que una reducción, lo que se hizo es comprimir todas las estructuras ocupacionales. En vez de que haya 114, se los distribuyeron en 22 ahora. Ya. Esas 22 comisiones están conformadas de manera tripartita, igualmente como el Consejo, que ya lo vamos a analizar. Es decir, hay un representante por cada rama de actividad para esa comisión sectorial, un trabajador, un empleador y por supuesto también el Ministerio ahora de Trabajo, quienes analizan la situación de la producción, la productividad, el tema salarial, el tema de la inflación, el tema de la productividad, en fin. Entonces, una vez que analizan estas comisiones sectoriales, se aprueban y aquellas que están aprobadas aboca conocimiento ya en segunda instancia el Consejo Nacional de Salarios, donde estamos por los empleadores, en representación de los empleadores del abogado Luis Poveda, por los trabajadores de mi persona, y quien dirige y coordina es el subsecretario de Empleo y Salarios. Ah, ya. Y por lo tanto, entonces, se aboca conocimiento de los informes que presentan estas comisiones. En esta ocasión, hubieron 11 comisiones sectoriales que se aprobaron por unanimidad. Y está bien, mediante diálogo como debe ser. Pero siempre pasan a resolución del Consejo. Consejo Nacional de Siempre. Salarios, efectivamente. Por más que tenga unanimidad en la comisión, el nivel del Consejo es imprescindible. Así es. Ya. El Consejo Nacional, una vez que aboca conocimiento, por supuesto, como es un organismo también de carácter consultivo, del cual, si es que hay acuerdos directos entre empleadores y trabajadores, en este caso el ministro de Trabajo, lo que tiene que hacer es emitir el acuerdo ministerial correspondiente en función de los acuerdos. Muy bien. Pero como en una primera instancia hubieron 11 comisiones sectoriales, esas comisiones abocó conocimiento el Consejo Nacional y terminó efectivamente aprobando. 6 adicionales a esas habían un informe de mayoría y por lo tanto el Consejo, una vez que analizó, dijo sí, se aprueban también ellas. Pero habían 5 que no se había obtenido ni por unanimidad ni por mayoría. Por lo tanto, esas 5 comisiones abocó conocimiento el Consejo Nacional y resolvió acogerse a las recomendaciones que en términos de cifras porcentuales, en términos de inflación y de productividad, señala el Ministerio. Solamente quedaba una adicional, la Comisión 12 para ser específico, que habla de tecnologías, y ya revisaremos, entiendo yo, el tema de los salarios de las telefónicas celulares. Pero en definitiva, hasta hoy se han aprobado prácticamente todas las 22 comisiones y queda el fuerte, podríamos decir, el tema de la fijación del salario básico para el próximo año. Vamos a llegar a esos puntos muy importantes. ¿Cuánto tiempo les lleva a cada una de estas comisiones sectoriales el analizar sus temas y tomar una resolución? Mire, esto data de más o menos abril, marzo de este año.
en que se van conformando las comisiones, convocando tanto a las centrales sindicales, a las cámaras empresariales. No es de la noche a la mañana, no es por fin de año, sino que es un trabajo sostenido de todo el año prácticamente. Sí, es un trabajo sostenido, pero tampoco es, digamos, un trabajo permanente, ¿no? Es de vez en cuando que se reúnen, y por eso es que nuestra propuesta en el Consejo Nacional es que debería reestructurarse todas estas comisiones, habida cuenta de que el trabajador que va en representación, en este caso del sector, no siempre tiene el conocimiento técnico y por lo tanto también inclusive, digo, en las capacidades o habilidades de negociación, pues por así decir. Un trabajador que de repente hace deshoje de las flores para la exportación tiene que tratar también temas de banano o temas de palma africana. Se le va a complicar. Sí, es muy complicado. Y adicionalmente, cada comisión de estas tiene estructuras ocupacionales que en muchos de los casos llega a 100 y tiene que fijar inclusive los salarios del ingeniero, del jefe comercial, del director técnico, en fin. Veo, y esto lo hemos comentado y particularmente señalado en la comisión, de que hay necesidad de reestructurar para profesionalizar inclusive, digo, el tratamiento de estas comisiones con la participación, por supuesto, de los dos sectores importantes, empleadores y trabajadores, porque en muchos de los casos el ministerio hace referencia y una recomendación en función de los datos estadísticos, pongámosle nivel 10 por así decir. El empresario viene y analiza y dice, y le pone no en nivel 10, sino le pone en nivel 2. Entonces se crea esa banda o esa brecha. Y mal hacen los trabajadores, en cambio, decir sobre esa brecha negociar. Es decir, si hay una recomendación técnica que se basa en datos estadísticos, debería ser ese el punto de partida y no de ahí para abajo. Entonces, en nuestra opinión, decimos, hay que rearmar el tema, hay que hacer reajustes y por lo tanto tiene que modificarse los esquemas. Figúrese que en las 5 comisiones que faltaron, que no hubo acuerdo, la posición de los trabajadores, en este caso mío, en el Consejo de Salarios, fue, y así se resolvió, que se acoja al informe técnico, que es decir, coger el pico máximo, y se acogieron todas las estructuras ocupacionales, y una de esas inclusive se superó en términos de hacer un análisis real. Entonces yo creo que hay necesidad de preparar mucho más a los representantes de los trabajadores en esto, porque si no, caso contrario, ¿cuál es la resolución final? Si el salario básico unificado del próximo año llega, por así decir, a 350. Las comisiones sectoriales, el porcentaje que se acordó, dice 1 o 2%. Entonces, 350 más 1 o 2% no guarda relación. Entonces, hay cosas que hay que definitivamente hay que ponerle de mejor manera, sí, ¿no? De mejor manera. Sí. ¿Algún sector laboral no tiene comisión sectorial para...? Bueno, muchos deben estar por fuera, pero lamentablemente cuando uno mira las comisiones sectoriales, que ciertamente son 22, pero en estructuras ocupacionales deben estar bordeando entre 700, a lo mejor 800, como decir, subcomisiones, ¿no? Ahí le llaman estructuras ocupacionales. Entonces, no es tan fácil, es bastante complejo y con mayor razón, entonces, las personas que van a participar de esa negociación tienen que tener un conocimiento mucho más profundo de la temática. Vean ustedes. Bien, vamos a hacer una breve pausa, Jaime. Vamos a entregarles a ustedes, señoras y señores, unos importantes mensajes y al volver estaremos hablando sobre estos otros 2 puntos muy importantes. ¿Qué pasó con la fijación de los salarios para quienes trabajan en la telefonía móvil y cómo se apunta el nuevo salario básico unificado para el 2015? Entonces, ya regresamos.